lo tenemos del otro lado del teléfono, a Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra del consultorio docente de pediatría, cátedra clínica pediátrica en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba, y quien además trabaja en la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados. Hola Medardo, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. No, por favor, Claudio, es un gusto conversar con ustedes. Bueno, hace rato que queríamos contactarte, sabemos de tu profesión de médico, y no solo tu profesión, sino también de tu inquietud, porque las cuestiones sociales y la injusticia nos siga, digamos, dominándonos, ¿no?, a nosotros los argentinos. ¿Qué nos podés contar en estos momentos de tu primer ambiente ahí, el de la medicina, donde vos estás trabajando, y cómo estás viendo la situación? Sí, venimos de la pandemia, todo el mundo habla de la pandemia, de que la pandemia profundizó muchas crisis de las que ya se existían, y bueno, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, bueno, mirá, yo creo que estamos en un momento muy muy especial, donde el tema de salud se ha puesto en la escena, ¿no?, por la pandemia a nivel global. El tema tanto de la salud, el cuidado de la salud como concepto, como derecho, sino también del cuidado, ¿no?, cómo las sociedades nos cuidamos de nuestros miembros, nuestros convivientes, nuestros ciudadanos, para que no se enfermen, por un lado, prevenir enfermedades, y por otro lado, cómo los cuidamos cuando están enfermos, para que puedan recuperar la salud. Y después otro gran debate, o otra idea que se ha puesto en escena a consecuencia de la pandemia, es estas relaciones o vínculos que hay entre el ambiente y la salud, ¿no? Porque claramente, ya sin ningún lugar a dudas, la pandemia del coronavirus surge a consecuencia de las presiones que ejerce nuestra civilización sobre la naturaleza, los desmontes que van generando el movimiento de vectores y de virus, y poniéndonos en contacto a los humanos con estos virus que mutan y que nos pueden afectar, como nos pasó con esta pandemia. Algo que ya se venía denunciando, se venía anunciando, había habido declaraciones inclusive globales de la OMS en septiembre de 2019, de que estábamos a la puerta de una pandemia y nadie le hacía caso, ¿no? Claro. Lo venían anunciando, bueno, ¿no? Se venía anunciando esta realidad, ¿no? Pero sí. Bueno, se prioriza, volviendo a la idea que quería desarrollar, prioriza o predominan en nuestras sociedades otros principios, otros valores, como son los del consumo, los del mercado, la de la producción, y otros valores que son esenciales y están previos, que son los de la vida, de la salud, y que tienen que ver con el ambiente de todo, ¿no? Cómo cuidamos las condiciones para vivir, y no solamente las condiciones para consumir, que parece que prevalecen en esta sociedad globalizada que vivimos en este siglo XXI, ¿no? Claro. Sí, bien, ahí tocaste, digamos, algunos temas que son importantes y que a veces pasan más allá de lo fuerte que son y de lo visible, pasan desapercibidos por la vorágine en la que vivimos, ¿no? De correr todos los días atrás del mango, ver cómo ponemos el sustento arriba de la mesa, y por supuesto las multinacionales y los gobiernos no son ajenos a eso, impulsan a un consumo despiadado, y que no importa si se cuida el medio ambiente, si se desmaleza, si se, digamos, ahí tocaste el tema de un tema muy sensible, como es el de la expansión de la frontera, digamos, agrícola, ¿no? Sí, volviendo a tu primera pregunta, en este momento en un momento que tendríamos que estar reflexionando sobre esta problemática de la salud, de los valores que nos organizan como sociedad, de la experiencia que podemos aprender como sociedad de la pandemia,
que está agonizando, yo entiendo que es así. Sin embargo, estamos con una guerra encima, ¿no? Y parece que la pandemia se bajó el telón y no hacemos ningún metabolismo analítico de lo que pasó, y estamos encerrados ahora con este problema, que es un problema gravísimo también, como es esta guerra que puede generar un hecatombe mundial, ¿no? O sea, que realmente yo lo veo con preocupación, porque bueno, después de vivir momentos muy duros como los que vivimos en la pandemia, no logramos asimilar el aprendizaje de esto, y nos metemos de pronto los intereses económicos en pugna, la disputa de los poderes globales dentro del capitalismo, nos meten ahora en esta guerra totalmente irracional, que no beneficia a nadie más que a quienes están disputando distintos mercados. Nos pone en otro escenario y no nos deja reflexionar sobre lo que pasó en la pandemia. Claro. Bien, ¿y cuál es, digamos, dentro de esa reflexión, mucho se habló de la precarización laboral que profundizó la pandemia, ¿no? Con respecto no solo al salario de los trabajadores, de los médicos, los enfermeros, los auxiliares, sino también a lo poco preparado que estaba el país a nivel salud para afrontar una pandemia. ¿Cómo lo ves ahora, casi 3 años después de este episodio? Bueno, hay realidades distintas, ¿no? Hay lugares donde realmente Argentina estaba en malas condiciones como para poder responder con su sistema de salud a la emergencia, y de hecho tuvimos una tasa de mortalidad muy alta, muy alta, y es consecuencia de que no pudimos atender bien a nuestros compatriotas enfermos. Se nos enfermó muchísima cantidad de miembros de los equipos de salud, y si bien teníamos, digamos, nosotros estábamos con alrededor de 4 camas cada 1000 habitantes, cuando la OMS decía que teníamos que tener 10, pero Brasil y Chile tenían 2, digamos, estábamos en situaciones, dentro de América Latina estábamos mal, teníamos la mitad de las camas, infraestructura que teníamos que tener, pero otros países de América Latina estaban en peores situaciones, y si bien se hizo una inversión, y en algunas provincias, como provincia de Buenos Aires, realmente la inversión fue grande, en otras, como ser en Córdoba, nosotros el año pasado, en plena segunda ola, teníamos menos personal que teníamos en la primera ola, o sea que acá inclusive se redujo la cantidad de enfermeras, de bioquímicos, de médicos, o sea que hay realidades dispares, y bueno, eso todavía nos debemos una discusión profunda sobre el modelo del sistema de salud, del servicio de salud que necesitamos, si va a seguir siendo esta cuestión tan paranoica que tenemos de un sistema público y un sistema privado que se maneja por rentabilidad, o vamos a poner los puntos sobre las i y armar un sistema de salud que tenga en cuenta la salud de la gente en general, de toda la sociedad, y no solamente una salud para pobres y otra salud de mercado como la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, son debates que tenemos, políticas que tenemos que terminar de definir. Bien, sí. Acá tengo un compañero en el piso que se llama Claudio Gallo y que está para hacerte algunas preguntas. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Hola Eduardo, ¿cómo andás? Bien. Bueno, mira, sería interesante que pudiéramos charlar un poquito sobre el tema de los polos fumigados. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo avanza el glifosato o no avanza en nuestro país? No, avanza y avanza muy mal, es muy grave lo que está pasando en el interior del interior, ¿no? En los pueblitos del interior, los niveles de exposición de las personas, o sea, de contacto, ¿no? De respirar todos los días estas sustancias, crecen todos los años. Pero nosotros tenemos un sistema agrícola que adaptó un modelo que está basado en la aplicación de agrotóxicos, ¿no? De sustancias que matan yuyos y no al cultivo que es transgénico, como ser la soja o el maíz, que la han modificado para resistir los matayuyos, en este caso el glifosato.
o insecticidas en cantidades, para poder controlar la plaga de insectos, y bueno, todas estas sustancias van generando como una agresión a la naturaleza, es como una guerra contra la naturaleza, y la naturaleza se defiende, la naturaleza se va adaptando a vivir, a seguir viviendo con el presencia de estas sustancias, ¿no? Entonces los yuyos, las plantas que ellos quieren matar con los herbicidas, con el glifosato principalmente, se va haciendo resistente. Se van acostumbrando, como ser en un predio de 100 hectáreas. Aplican glifosato para que no crezcan yuyo y crezcan solamente las hojas. Y en el año 96, cuando Felipe Solá autorizó este modelo, se aplicaba 3 litros de glifosato por hectárea en un año, ¿no? Hacían 2 o 3 aplicaciones, que el total de aplicaciones de glifosato era de 3 litros por hectárea. Pero como los yuyos se hicieron resistentes, al principio morían todos, pero los productores pensaban que morían todos, pero siempre quedaban 100, 150 yuyitos esparcidos en las 100 hectáreas que eran resistentes naturalmente al glifosato. Y al año siguiente esos yuyitos se reproducían y ya eran 500, y dentro de 5 años ya ocupaban todas las 100 hectáreas. Entonces los productores tenían que aplicar más cantidad de glifosato para controlarlo, y actualmente están aplicando entre 12 y 15 litros por hectárea, en la misma hectárea que cuando empezaron a cultivar aplicaban 3, ¿no? Entonces pasaron a multiplicar por 5 la cantidad de agrotóxicos, con lo cual la exposición de las personas que viven en estas zonas aumenta todos los años, y la venta y el consumo de agrotóxicos en Argentina aumenta todos los años, ¿no? Nosotros estamos en este momento en 600 millones de litros, y hace 20 años estábamos en 40 millones de litros, ¿no? Es una locura. Y estos agrotóxicos contaminan el agua que toma la gente, contaminan el aire que respiran, contaminan los granos, como se ven en los silos, sale un polvito de los silos, que son la cascarilla de que golpea un grano de soja con otro, o de maíz con otro, y esos granos, esa cascarilla está cargada, ese polvillo está cargado de agrotóxicos. Nosotros lo hemos medido con laboratorios CONICET, y la gente respira esto, y los niños tienen asma en una tasa que llega al 50% de los niños, claro, cuando en las ciudades solamente el 10% de los niños tienen asma. Y también los cánceres, la cantidad de personas que mueren de cáncer en estos pueblos es 3 veces mayor que la que muere en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba. La primera causa de muerte en todos los pueblos del interior es el cáncer, y esto no era así antes que empezaran a fumigar masivamente como se está haciendo ahora. Claro, claro. ¿Y cuál sería para vos la solución, además de dejar de lado el glifosato? ¿Qué tendríamos que hacer con los campos? Bueno, ahí hay toda una elaboración y desarrollo de propuestas alternativas muy eficientes. Acá habría que empezar con una política de reducción de agrotóxicos, ¿no? Ir haciendo una transición hacia cultivos que no usen agrotóxicos. Por un lado, porque el modelo solo beneficia a la industria química, que cada año vende más. Y después, porque cada vez hay más países que empiezan a buscar granos que no tengan residuos de agrotóxicos, que estén libres de estos venenos, porque estos venenos contaminan a los chanchos que los comen. Tienen una tasa de chanchos con malformaciones muy altas, a consecuencia de que comen estos piensos que están todos contaminados con estos químicos. Entonces hay que ir haciendo una política de reducción de agrotóxicos, como ser bajando las retenciones a los que consuman menos o no consuman agrotóxicos, y dejándosela alta o aumentándosela a los productores que siguen produciendo con este modelo que contamina. Y bueno, se puede hacer agroecología, a ir avanzando hacia una transición de agroecología donde vos podés cultivar. De hecho, Argentina es el mayor productor de soja orgánica. Nosotros producimos una cantidad bastante grande de soja orgánica que se vende toda en el mundo,
y que queda un mercado, una demanda mundial de soja orgánica, soja sin agrotóxicos, que no es satisfecha porque no hay producción suficiente a nivel mundial y Argentina es el primer productor, ¿no? Y ya el Globocopatel se ha puesto en algunos campos a hacer soja orgánica, porque ve que hay una beta comercial ahí, pero bueno, por supuesto es menos del 5% de toda la soja que se produce en Argentina, que es una soja que está cargada de residuos agrotóxicos. Entonces hay que tomar una decisión política. O sea, hay países europeos que han avanzado en la reducción de agrotóxicos y hay algunos hasta que están libres de agrotóxicos. Y Francia y Alemania se han sumado fuertemente a esta política de reducción de agrotóxicos porque empezaron a ver que aumentaba el consumo de agrotóxicos que se tira dentro de su país y que vos empezás a detectar en la lluvia, como ser cuando llueve, que llueve con agrotóxicos, llueve con glifosato. Nosotros cuando hacemos mediciones del agua de lluvia, en el interior de la provincia de Córdoba, en el interior de la provincia de Buenos Aires, detectamos glifosato en la lluvia, y es porque al caer la lluvia limpia la atmósfera y el glifosato estaba aerolizado en el aire que estamos respirando en los pueblos, ¿no? Entonces, eso, algunos países decidieron, bueno, vamos a avanzar, vamos a cambiar este modelo, y otros como Argentina, que estamos atrapados en la deuda externa, que tenemos que conseguir divisas rápidas, no nos importa que contaminemos, que matemos de cáncer, o que hagamos sufrir de asma a las poblaciones de las zonas agrícolas, ¿no? Ahora, entonces, basándonos un poco en lo que vos acabás de decir, ¿podríamos afirmar, te pregunto, ¿no?, sí, que el glifosato contribuye al cambio climático? Sí, no. O sea, los cultivos con agrotóxicos, al tener este manejo de plaga tan estricto, digamos, de base química, genera como si cuando vos viajás entre Buenos Aires y Córdoba a través de la Ruta 9, que bajás en esta época como si los campos están todos sembrados cerca de la cosecha y cubiertos de trigo y de soja. Pero durante el invierno vas a ver que el 70% de todos los campos entre Córdoba y Buenos Aires, a través de la Ruta 9, están pelados, están como muertos. No crecen ni yuyos, porque los productores no quieren que crezcan yuyos para que no tiren semillas, no semilleen, como dicen ellos. Entonces están sin cultivarse hasta octubre o noviembre, pero le están haciendo aplicaciones de agrotóxicos y se mantienen toda esa enorme cantidad de hectáreas, millones de hectáreas, sin cobertura vegetal, sin plantas que estén haciendo el metabolismo de la atmósfera, estén haciendo la fotosíntesis, estén generando oxígeno, estén reteniendo el carbono, el anhídrido carbónico. Vos fíjate la locura que es que tienen la mitad del tiempo enormes extensiones de campo, no solamente que han sido desmontadas, sino que, bueno, si las cultivaran, por lo menos había plantas que estuvieran atemperando el cambio climático, y no, ni siquiera hay monte, y tampoco, salvo cuando hay soja, maíz, no hay nada, son todos campos yermos, campos de muertos, grises. No sé si ustedes se acuerdan de esa imagen que pasa desde el otoño hasta fines de la primavera, sí, en millones y millones de hectáreas argentinas, y bueno, es una forma realmente criminal de fomentar el cambio climático en nuestro país. Claro, bien. Medardo, quedó claro que son decisiones políticas las que se tienen que tomar para cambiar esta historia, pero no venimos, digamos, no es un problema que nosotros traemos de hace 2 o 3 años, sino es un problema que tiene décadas. Vos nombraste muy bien ahí a Felipe Solá, cuando en el año 90 y pico fue el que trajo a Monsanto y autorizó todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cuáles son? Porque quedó claro que estos gobiernos que tenemos no van a tomar esas decisiones políticas. ¿Cuáles son las herramientas que nos quedan a nosotros como trabajadores, como ciudadanos, como nosotros de esta trinchera, vos de la tuya? Digamos, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, mira, hay que luchar, hay que resistir, y hay una lucha de resistencia, de defensa de derechos humanos en la Argentina muy fuerte. En el interior, con los pueblos fumigados, nosotros tenemos una realidad de una lucha que se mantiene desde hace 15 años por lo menos,
Y ya tenemos más de 400 pueblos que tienen a nivel local, los vecinos han logrado que los municipios, que sus consejos deliberantes dicten normas que prohíben fumigar alrededor del pueblo, que sacaron los depósitos de agrotóxicos, que trasladaron los silos que estaban en el medio del pueblo a otro lugar, de manera de disminuir la exposición y restringir un poco el agronegocio en estos lugares. Sí. Y eso es una pelea cuerpo a cuerpo que se tiene con los gobiernos locales, ¿no? A nivel nacional y a nivel de las provincias, todavía el lobby del agronegocio es muy fuerte y no logramos tener una legislación, ni una mirada, ni una política activa sobre esto, que bueno, es un poco el desafío en este momento de unir toda esta fuerza de tantos pueblos que han luchado y luchan contra los agrotóxicos como para poder hacer sentir la voz en Buenos Aires, que es donde se toman las decisiones, y bueno, y meternos un poco en la pelea política también. Las luchas ambientales se multiplican no solamente contra los agrotóxicos, sino también contra las mineras, contra el offshore, claro, contra el fracking, que son todas políticas del extractivismo, del modelo de extractivismo que tiene la Argentina con el gobierno actual o con el gobierno anterior, que solo busca generar recursos en grandes cantidades, sobre todo que benefician a empresas multinacionales muy fuertes y que queda realmente muy poco para distribuir y que quedan después daños ambientales que los vamos a sufrir todos. Entonces, bueno, un poco el desafío es cómo los problemas ecológicos empiezan a permear en la política. Obviamente yo estoy convencido que necesitamos una fuerza política ecológica, ¿no? De un ecologismo del sur, no del Partido Verde Europeo, porque es otra nuestra realidad, como para poder discutir de igual a igual con el poder en la política de estos problemas. Yo creo que esa conciencia va creciendo. La pandemia nos ha lastimado mucho porque nos ha hecho retroceder en las organizaciones populares. Las organizaciones sociales se vieron muy afectadas con la pandemia, donde la cuestión se acumula sumando cuerpos, sumando voluntades, y 2 años de estar todos aislados realmente nos ha hecho retroceder mucho. Pero bueno, llega un momento actual de que hay que reconstruir fuerza y volvernos a meter en la disputa política, ¿no? Claro. Hay avances, los avances locales que te decía, de los pueblos que han restringido, las fumigaciones, como también las leyes contra la megaminería en Mendoza, como sí, grandes luchas, o en Chubut, claro, al gobernador y al gobierno nacional, ¿no? O sea, son parte de estas luchas ambientales que están reclamando una estructuración más política. Sí, es hora de que los gobiernos también se pongan las pilas y no que las luchas sean siempre tan cuerpo a cuerpo como vos decías recién, y el saldo negativo siempre se lo lleven los luchadores o el pueblo, ¿no? Viste que no son gratis estas luchas para nosotros ni para nadie que se propone hacerla en Chubut o en cualquier otro lado. Vos como tipo luchador de tu lugar, como trabajador luchador, no te sale gratis salir a los medios a decir todo lo que pensás o las luchas que tenés. Siempre tenés un costo por ahí que no tiene que ver con lo económico, sino con las trabas que te quieren poner para que no sigas adelante. No, más vale. Me han echado de trabajo, en la universidad me ponen miles de trabas, me han quitado los fondos de investigación. ¿Sabés qué? La traba que tenemos y las persecuciones del agronegocio, claro, esta lucha se multiplican, ¿no? Son fuertes. Bueno, pero lo asumimos porque es el trabajo que debemos hacer. Somos médicos, tenemos que cuidar no solamente a los enfermos, sino tenemos que decir qué es lo que nos está enfermando y cómo tenemos que prevenir que más niños se sigan enfermando, ¿no? Entonces nuestro deber es hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Claro. Por más que nos sigan, ¿no? Pero bueno, y como parte de eso también necesitamos a gente como ustedes que sean capaces de abrir un micrófono, discutir estos temas,
que obviamente los medios hegemónicos no salen, al contrario. No, claro, por supuesto. Nosotros también tenemos nuestro costo por este lado. Medardo, sabemos que estás de guardia, no queremos robarte mucho más tiempo, pero es muy rica la conversación que tenemos. Y la pregunta que me queda para hacerte, como para ir definiendo ahí esta nota, es que vos como trabajador de la salud, como médico, lo de la pandemia, porque claro, hay mucha gente que piensa que la pandemia fue un bichito de laboratorio que se largó al mundo con un beneficio económico también para las multinacionales, para distintos gobiernos, qué sé yo. ¿Cómo lo ves ese tema? No, esto no fue un escape de un laboratorio de armas químicas. Esto, hay paper de un año antes de que explotara la pandemia que advertía el surgimiento de nuevos coronavirus en Indochina, sí, el sur de China, y era consecuencia de cómo habían desmontado enormes extensiones de selva que se estaba utilizando para cultivar palma, que producía aceite. sí. Que bueno, los murciélagos que vivían en esta selva profunda, que los murciélagos son los mamíferos que tienen más cantidad de coronavirus en su viroma, o sea, los virus que viven normalmente en ellos, Sí. El 30% de los virus de los murciélagos naturales son coronavirus. Y estos murciélagos de la selva se fueron a vivir a pueblos, o sea, cuando le destruyeron su hábitat natural, Claro. se fueron a los graneros, a las casas, a los árboles que estaban cerca de las aldeas, y ahí empezaron los coronavirus de ellos empezaron a estar en contacto a través de las excreciones con las personas, y empezaron, hasta que uno o dos, o algunos de ellos, empezaron a infectar a la persona y empezaron a reproducirse, ¿no? Este es un fenómeno, yo te lo digo así muy rápidamente, pero está en paper de journal, publicado internacionalmente, que estaban diciendo, esto está pasando y puede explotar en cualquier momento, como también hay otros virus que en cualquier momento producen un desastre, y por eso está esta organización de la OMS que está alertando sobre la necesidad de que tengamos cuidado, que mantengamos las inversiones de los equipos de salud. Y es muy similar a lo que pasó con el dengue, como los mosquitos del dengue, Claro. Aedes, es un mosquito de la selva, del monte, y cuando se desmonta, se viene a la ciudad. Se viene a la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, porque no encuentra otro lugar para vivir mejor como el que tenía antes, porque en los campos ahora son campos todos fumigados, son todos desmontados, donde se muere intoxicado por los agrotóxicos. Entonces se viene a la ciudad, y con el dengue, con el mosquito de Aedes, se viene el dengue, ¿no? Claro. Eso es lo que está pasando, digamos. Bueno. Para esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Medardo, por estos minutos que nos diste. Qué poder que tiene el dinero, ¿no? Porque todo cuando uno piensa es por el dinero. Se deja de pensar en el otro, no se mira más a los ojos al otro, no importa si el otro se muere o no, lo que importa es meterse la plata en el bolsillo. Qué bárbaro, ¿no? Sí, mira, ahí hay una discusión, ¿no? Hay una discusión teórica en la academia sobre si estamos en una etapa, en una era que es el antropoceno, o sea, que los humanos estamos generando cambios en el planeta por nuestra actividad que nos lleva a la destrucción. Claro. de la vida. Pero hay otros que dicen que no es que los humanos estamos generando esto, es el capitalismo, entonces es el capitaloceno, no el antropoceno. Claro. No es todos los humanos que están destruyendo, son el capitalismo el que está destruyendo Claro. las condiciones que permiten la sobrevida de la población. Y eso es lo que hay que discutir. Hay que poner en discusión los valores que nos organizan como sociedad. Claro, claro. Sí, bueno, viste que hablamos y nos enganchamos y nos seguimos enganchando. ¿El capitalismo es el culpable de todo? ¿Hay posibilidades o es después de una catástrofe el socialismo? ¿Cómo lo ves? Mirá, el cambio climático, las pandemias, la situación que vivimos, inclusive esta guerra intercapitalista que estamos viviendo, también surge por las tensiones que se generan en condiciones ambientales que están cada vez
más restringida, ya no hay tantos recursos, entonces hay peleas y guerras por el petróleo, por el gas en Europa, pero dentro de poco vamos a tener guerras por el agua. Entonces yo creo, muchos creemos de que si no modificamos, si no logramos hacer un quiebre en el capitalismo, en la forma, en las políticas de los estados, vamos hacia un desastre ambiental, ¿no? Cada vez peor. Entonces, bueno, todavía estamos a tiempo, pero el reloj sigue corriendo, hay que luchar. Hay que apurarse. Hay que apurarse. Sí, muchas gracias, Medardo, por estos minutos que nos diste. Hasta la próxima. Estos micrófonos están siempre abiertos para ustedes. Bien, estuvimos hablando con Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra del Consultorio Docente de Pediatría, Cátedra Clínica Pediátrica en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba, y quien además trabaja en la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados.